Ay, perdón. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del reto Actinver. El día de hoy nos acompaña Gerardo Aparicio Yacotú, director de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenido, Gerardo. Es un gusto tenerte con nosotros como siempre. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a ti también y a los participantes. El día de hoy el tema es los elementos básicos de la educación financiera. Esta plataforma es un poquito diferente a las que manejamos siempre, aunque en esencia es lo mismo. En la parte de abajo ustedes pueden poner sus dudas y comentarios en donde dice Q ampersand A o P y Q, no sé en qué, depende del idioma en que lo tengan configurado. Y bueno, es todo de mi parte. Mi nombre es Jocelyn Herrera, del Centro de Educación Financiera de Actinver. Vamos a dar inicio. Gerardo, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y obviamente, como bien mencionaba, yo hoy quiero hablar un poco de pues elementos previos a una parte de inversión y que obviamente pues son muy relevantes para que teniendo en línea y en orden estos elementos pues se pueda hacer mucho más fácil la actividad de inversión que podamos llegar a realizar. Entonces creo que podemos comenzar mencionando eh, pues a qué hago referencia cuando menciono la parte de elementos que componen esta educación financiera. Nada más déjenme ver cómo adelanto. Celine, si me puedes ayudar porque no puedo. A ver. Ok, está. Me lo prueben todos. Bueno, y justamente como mencionaba Jocelyn, pues la parte de hoy es pues esto que tiene que ver con educación financiera. Y la primera idea que aparece en el por qué es importante la educación financiera, bueno, porque si hacemos un recuento, independientemente de la carrera que podamos tener o la actividad a la cual nos podamos enfocar, pues en la formación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria. Obviamente, si no somos parte de estas carreras especializadas en el ámbito financiero, pues son los otros 5 años, más o menos como 20 años. En 20 años, pues no hay un tema específico que tenga que ver con la diferencia que puede existir entre el ahorro, la inversión, el presupuesto familiar, los esquemas de seguro, obviamente las cuentas que tienen que ver con la parte de pensión. Y es una lástima, después de tantos años invertidos en la educación, pues que estos temas donde necesariamente sí vamos a tener la obligación de poder aperturar un contrato de estas magnitudes, pues que no hayamos tenido esa parte de información. Generalmente nos encontramos con la educación financiera pues cuando ya requerimos el producto, cuando tenemos al proveedor del servicio, sea un banco que me ofrece un determinado crédito, sea una aseguradora que me ofrece cubrir en cantidad de actividades que yo pudiera tener. Y en ese momento, pues rápidamente leo las letras más grandes del contrato y pues establezco el contrato, por lo cual no me sorprendería pues la cantidad de personas que pueden tener como ciertas sorpresas a la hora de hacer efectivo un seguro o a la hora de estar pues realizando alguna actividad
pues que no concuerde con lo que ellos pensaban del producto financiero que están utilizando. En el caso de la educación financiera es un elemento que compone la parte del concepto de inclusión financiera. Inclusión financiera, pues tiene 4 pilares muy importantes. El primero tiene que ver con la bancarización o la infraestructura de servicios financieros que tenemos a nuestra disposición. Creo que ustedes conocen totalmente, pues, cuál es la extensión de nuestro territorio, las diferentes tonalidades, déjame llamarlo así, en cuanto a avances de infraestructura, no solamente en términos muebles e inmuebles, sino de telecomunicaciones que puede haber en diferentes partes de la República Mexicana, y donde eso puede dificultar un poco, pues que si yo no estoy observando al banco que me ofrezca una determinada cantidad de servicios, pues va a ser muy difícil que los pueda contratar. Por lo cual, el primer elemento de inclusión financiera tiene que ver con esa infraestructura o con esa bancarización que pudiera tener el país, la cual no se ha podido completar hasta un porcentaje importante de personas. El segundo elemento que contempla la inclusión es la parte de, una vez que ya tenemos la infraestructura y los servicios que proponen este tipo de instituciones, pues poder discernir en cuanto a cuáles son los que verdaderamente necesito, la comparativa que puedo hacer entre diferentes servicios financieros que existen a disposición del mercado y el uso que le puedo dar a esos determinados servicios o productos financieros. El tercer elemento tiene que ver con la parte de la protección. La protección que el esquema de derecho pues, nos permite tener con toda claridad la cantidad de derechos y obligaciones que adquirimos al momento de contratar un determinado servicio financiero, y donde en el supuesto de tener pues alguna situación pues no esperada o que me desagrade, poder acudir ante autoridades que me pueden llegar a cubrir, obviamente, pues estas situaciones que tienen que ver con la parte de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros. Y el cuarto elemento tiene que ver con justamente educación financiera, donde la parte de educación no solamente tiene que ver con el hecho de poder identificar para qué me sirve un determinado producto financiero, sino para que yo vaya conformando al paso de mi historia como ser humano, pues toda una cantidad de actividades que me puedan ir dando en cada momento un grado de libertad financiera o un grado de satisfacción en cuanto a los diferentes productos que puedo yo contratar en el sistema financiero acorde a los objetivos que yo quisiera alcanzar de acuerdo a mi planeación de vida. Y creo que la parte de la educación lo que busca específicamente es que no tengamos esta sensación. Yo creo que esta sensación es de las peores sensaciones que podemos llegar a tener como seres humanos. Se dice en varias encuestas que se han enfocado a la parte de educación financiera o inclusión financiera que pues la causa número 1 de estrés en las personas, sobre todo en el mexicano, es pues la posibilidad de que el dinero no les alcance para cubrir incluso sus necesidades básicas. Y bueno, pues imaginemos un poco la situación de un padre de familia, una madre de familia, donde pues debido a la cantidad de compromisos que tiene que estar liquidando en determinados periodos de tiempo, pues puede caer fácilmente en esa sensación cuando seguramente al lado pues tiene a una persona que le está pidiendo de comer y pues obviamente yo diría no hay peor sensación de la que podamos llegar a sentir cuando no tengamos dinero. Entonces, quiere decir que educación pues tiene que ver con ir eliminando esa probable episodio que podamos tener de sufrir esa sensación de prácticamente ver los bolsillos vacíos de nuestro patrimonio o de nuestra cartera. Ahora, volviendo a la parte de la educación, la OCDE establece claramente pues que la educación financiera es un proceso a través del cual tanto los consumidores como los inversionistas financieros logran un conocimiento de los diferentes
productos financieros, sobre todo los riesgos que estos tienen, los beneficios que les pueden dar a pues las personas, y mediante información o instrucción tratan de cambiar la manera en la que pueden adecuarse este tipo de instrumentos a las personas una vez que los conocen ampliamente. Y obviamente la educación pues tiene la intención, la educación financiera específicamente tiene la intención de dotar con una cantidad de habilidades que les permitan una mejor toma de decisiones. Yo creo que esto es relevante, o sea, la educación que se queda prácticamente ahí sembrada en nuestra mente, en nuestro acervo cultural, no serviría de mucho si no se utiliza para la toma de decisiones. Y esto deriva en un mayor bienestar económico. Creo que al final el objetivo es muy claro de la educación financiera, que tiene que ver con, sin ser románticos, con la felicidad que podamos alcanzar al paso del tiempo. Llámalo libertad financiera, llámalo tranquilidad en el día de mañana. Ahora, ese es el objetivo de la educación financiera. Sin embargo, pues nosotros como un ente vivo, podríamos hablar de que pasamos por diferentes fases a lo largo de nuestra vida. Y ahí hay que poner diferente énfasis en algunos conceptos o en algunas actividades que tienen que ver con la parte de la educación, y donde obviamente pues yo destacaría por lo menos 5 diferentes lugares que con base en nuestro tiempo de vida productiva desde el punto de vista estadístico vamos seguramente a caer. Pues hay un primer punto donde todos fuimos o estamos en la niñez. Y ahí yo creo que el énfasis es la parte de que esa etapa temprana de edad del ser humano, pues es ideal para llegar a desarrollar hábitos. Hábitos que a través de la repetición constante, a través de la demostración de que puede llegar a lograr un beneficio, ese hábito que yo repito continuamente, llegar a un concepto de virtud. Y lo estoy hablando en todos los sentidos, pero si hablamos desde el punto de vista de que esos hábitos están en función de reconocer qué significa el valor que tiene el dinero, el establecerme metas cuantitativas que me permitan identificar si estoy cerca o lejos del objetivo que me planteé, y pues ya una primera diferenciación entre el concepto de ahorro e inversión. Yo creo que seguramente, no sé si a ti te habrán regalado o tú en una fiesta de niños, pues te parezca un muy buen regalo pues llevarle una alcancía. Es una demostración de que en esa fase del tiempo de vida de la persona, pues se pueden sembrar ese tipo de hábitos. Ahora, yo destacaría que en esta fase, por muy complicada que sea, tratar de identificar cuál es el valor que tiene el dinero es algo complejo. ¿Por qué? Porque ni los más eruditos en la actualidad nos pueden definir con toda certeza o darnos una única definición de lo que podría significar el dinero. Y el dinero, desde los tiempos de Mesopotamia, Grecia y otras comunidades antiguas de la humanidad, pues prácticamente ha tenido muchos cambios en cuanto a qué uso se le puede dar al dinero o cuáles fueron las causantes o motivantes de la operación de esto llamado dinero. Tiene que ver con un aspecto claramente pues de Estado de Derecho, porque al final del día mi pregunta sería, de ese billete que traes en tu bolsa, que más o menos que es un sustrato de algodón y que en su costo de fabricación, ese billete, a pesar de que en su cara dice 500 pesos, más o menos cuesta alrededor de 80 centavos la producción de un billete de ese estilo, nuevecito. ¿Y por qué tú le das un valor de 500 pesos? Yo también, cuando vas a la tienda lo puedes cambiar por 500 pesos de mercancía, etcétera. Porque, pues si te das cuenta, en ese billete muy bonito, que es el billete mexicano, aparece en alguna parte visible, pues que ese billete lo está expidiendo el Banco de México. Y el Banco de México, desde el punto de vista legal, pues es la única entidad que puede emitir billetes y monedas en el país. Por lo cual, este ejemplo
creo que tiene que ver con que el dinero está respaldado por un Estado de Derecho y que mientras más antiguo, sólido y concreto sea ese Estado de Derecho, pues mucho mayor cercanía tendremos con el concepto del valor que tiene el dinero. No solamente hablando desde el punto de vista legal, sino hablando también, sobre todo, desde el punto de vista económico, pues el dinero ha venido siendo ese soporte para que las actividades que se dan en el mercado de bienes y servicios o las actividades que se dan en el mercado de factores productivos, pues puedan ser liquidadas o puedan ser pagadas adecuadamente. Este dinero pues circula en todo este torrente sanguíneo llamado sistema financiero y que ahí ya empezamos a observar que pues un peso siempre será un peso, pero cuando le agregamos algunos aspectos de proyección a ese peso, le podemos encontrar un valor adicional a ese dinero por el concepto que transforma la tasa de interés. Con esta explicación, lo que quiero llegar a identificar son como los temas elementales que debo de hablar con los niños para poderle crear esa idea del dinero y entonces subsecuentemente, conforme vaya avanzando en su vida, sea mucho más fácil la adquisición de otro tipo de operaciones, otro tipo de usos que tienen diferentes productos financieros y que están disponibles para su bienestar. Ahora, el fijarse las metas desde niño creo que también nos hace caer en una cultura de la meritocracia, nos hace caer en una cultura del esfuerzo, nos hace identificar que pues el dinero tiene un costo o tiene un sacrificio para poderlo tener en la mano y no basta, ¿no?, con que pues estiremos la mano y hay un cajero automático que se llama papá, mamá o tutor, pues que prácticamente lo aparece como magia, sino también pues tener una clara idea de que esas metas pues requieren de mucho trabajo para poderse conseguir y qué bueno que a tempranas edades las podamos identificar. Y el concepto del ahorro, creo que si desde aquí, desde niños, antes de los 12 años, empezamos a identificar el gran beneficio que tiene el ahorro para un objetivo que te has establecido, un nuevo juguete, un nuevo balón, las vacaciones, tus tenis favoritos, pues vemos ahí que el ahorro se convierte en algo que nos va a mantener en una condición financiera saludable, así como cuando se nos recomienda pues hacer un poco de ejercicio y estar en una condición física saludable, pues también hacer un recordatorio en el ámbito de los conceptos de ahorro para estar en una condición financiera saludable. El individuo avanza a una etapa de juventud y en la juventud, pues ya una persona que ya ha podido verificar otros elementos mucho más complejos en su realidad, pues podemos establecer que en ese momento ya está listo o presto para empezar a generar los cimientos necesarios para ir construyendo su futuro. ¿Cómo va a generar esos cimientos? Pues a través de una clara idea y un significado muy concreto de lo que significa el análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio, para no ponerle más adjetivos, pues tendría que ver con una situación cuantitativa. Y yo creo que forzar a los jóvenes a que piensen en términos cuantitativos es algo que les va a permitir tener los pies muy bien en la tierra y obviamente pues dotarlo de herramientas y elementos en su propia experiencia para poder ir construyendo ese patrimonio hacia el futuro. Algo que se le debe de recomendar a los jóvenes también pues es el tratar de consumir inteligentemente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque estamos hablando de que un joven está expuesto a una cantidad de riesgos, donde yo vería un riesgo financiero alto, pues la parte de la compulsión de las compras. Y un joven, pues sí puede caer en ese arte tan espectacular de la mercadotecnia y prácticamente, pues, tratar de comprar todo lo que se le ponga enfrente, tratando de desconocer, pues, cuánto es lo que tiene para poder gastar o realmente si puede producir el dinero necesario para ir adquiriendo esas deudas.
El consumo inteligente no es más que la comparación de diferentes activos de la misma especie, pero que donde no necesariamente el precio es definitorio. Hay una frase por ahí que creo que muchos de ustedes la han escuchado, que nos dice que a veces lo barato puede salir caro, sino más bien el costo más conveniente. El costo más conveniente que se adapte a facilidades de adquisición, a un entorno de características muy propias que yo poseo y esa reflexión que podamos hacer sobre el consumo que realicemos sobre productos y servicios de cualquier índole, pues nos pueden dar la característica de ser consumidores inteligentes. Y después manejar los principales instrumentos financieros. Creo que aquí, pues ya como jóvenes, pues están listos a tener una primera tarjeta de crédito. Cabe aclarar que esas tarjetas de crédito también hay una complejidad para esas edades, porque generalmente dentro de los requisitos para poder otorgar una tarjeta de crédito, pues nos piden ya un buró de crédito, una experiencia crediticia. ¿Y cómo va a tener una experiencia crediticia si antes no ha tenido una tarjeta de crédito? Entonces es como una paradoja, ¿no? Pero, pues, tratar de buscar algunas entidades o algunas empresas que me pueden otorgar crédito. Creo que de inicio las tiendas departamentales pueden ser un avance importante, en el cual lo menos importante es tener una tarjeta departamental para poder cambiar mi guardarropa, sino para empezar a hacer un historial crediticio desde muy joven y que obviamente pues en la medida en que yo vaya creciendo, pues esa historia de crédito bien gestionada, bien cuidada, me dé la oportunidad de ser un cliente idóneo para los proveedores de servicios financieros. Luego, avanzamos y nos convertimos en adultos. Y en esa edad de adultos, pues ya prácticamente estamos hablando de una construcción del patrimonio familiar y económico. Yo no quisiera hablar solamente pues de pensar en la posibilidad de tener una familia. Creo que hoy hay cierto tipo de preferencias o cierto tipo de finalidades diferentes, pero cuando yo hablo de un patrimonio familiar y económico, lo podemos sustituir con otra frase que es conseguir una independencia financiera. Y en ese sentido, pues el adulto creo que ya está en una posición no solamente de edad y de madurez para poder adquirir pues esos grados de independencia financiera o empezar a construir ese patrimonio para sí mismo hacia futuro. ¿Cómo lo logra? Pues administrando un presupuesto familiar, una actividad compleja, porque al final del día sí va a requerir de un esfuerzo de identificación, no solamente de los ingresos netos, fijos, que vamos a tener un determinado periodo de tiempo, sino también de esos egresos o de esos gastos, también hay fijos y variables que puedo yo tener. Y en la parte de los gastos variables, pues sí ser como muy constante o muy obstinado, porque no está tan sencillo llevar todo el registro de los costos variables que tiene mi actuar cotidiano. Por lo cual, pues yo diría, no solamente pues el registro de esas actividades que yo estoy realizando, sino pues poder hacer un análisis de esa información y poder identificar que en la primera vez de mis resultados del presupuesto hay una muy alta probabilidad de que tengas más gastos e ingresos. La segunda vez que intentes, muy probablemente llegues a un nivel de equilibrio. Y la tercera vez que lo intentes, llegarás a un lugar deseado, que puedas tener un presupuesto superavitario, que puedas tener un presupuesto a favor tuyo, que te sobre dinero. Ahora, en cualquiera de los tres escenarios que yo menciono, cuando tu presupuesto es deficitario, es en línea con lo estimado o superavitario, en los tres escenarios ya debe de estar presente el concepto del ahorro. Porque si alguno de nosotros está pensando en llegar a ese tercer estadio para poder comenzar a ahorrar, el resultado muy probablemente sea pues que no ahorre. Porque el ahorro no depende de lo que me sobre del presupuesto, no depende de los ingresos que tenga, sino depende de una muy estricta cuidado, un muy estricto cuidado y
y detallado de mis gastos. Si yo soy cuidadoso con mis gastos, muy probablemente tenga la posibilidad de ahorrar en un periodo de tiempo muy corto. Por lo cual, pues vemos que ese presupuesto familiar tiene sus complejidades, pero pues creo que también se lo estamos dando a la persona que ya tiene pues experiencia, competencias y capacidades realmente probadas para poder llevar a cabo dicha actividad. Manejar adecuadamente los créditos. Creo que aquí en la parte del adulto, pues también debe de estar con una preocupación extrema en tratar de cuidar los plazos, tratar de cuidar los montos, tratar de cuidar la gestión de esos diferentes mecanismos de crédito que he venido adquiriendo al paso del tiempo y que de no hacerlo, pues esa historia que yo comencé de muy joven, esto que estaba relatando, pues prácticamente tirarlo a la basura. Comenzar a invertir y obviamente comprender que ese concepto de inversión pues no solamente está haciendo énfasis a los productos financieros que tengo a mi disposición, sino pues una inversión en todos los sentidos. Y una inversión en mí mismo, la educación, una inversión en tratar de canalizar o no gastar recursos de más por no haber pagado la luz, dado que no hay nadie que esté utilizándola, o por no ser cuidadoso en la múltiple cantidad de productos o servicios que me cargan a mi tarjeta y donde no necesariamente todos esos bienes y servicios los utilizo. Por lo cual, el manejo del crédito es muy relevante porque estamos hablando de que estamos en el momento más lúcido de nuestra vida y donde sería muy lastimoso ver que en ese momento de que está muy pegado a la frontera de productividad de un ser humano, pues tengamos problemas con los conceptos de crédito. Invertir y protegerse, o sea, empezar a adquirir estos esquemas de seguro, donde obviamente uno de los productos más relevantes de los cuales estamos haciendo mención, pues tiene que ver con los seguros. Esa red de seguridad que si yo fuera trapecista y no caché trapecio, pues yo sé que hay una red que me puede evitar que muera. En el caso de una situación financiera, tener un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, pues no solamente me va a evitar que muera, sino me va a evitar que pueda caer en una situación de déficit extremo para toda la familia. Eh, si una persona no cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, bastará con que se hospede, y espero esto nunca pase, pero bastará con que se hospede una semana en el hotel más caro del mundo, que es obviamente un hospital, para que le haga un daño prácticamente irreparable al patrimonio familiar de la persona. Entonces, hoy vemos seguros en prácticamente N cantidad de actividades, seguros de vida, seguros de auto, seguros de educación, seguros por pérdida de empleo, seguros tecnológicos. Vemos una cantidad muy diversa de posibles contratos que yo puedo adquirir y yo sé que te lo piensas el contratar un seguro porque al final del día el seguro es un servicio que deseo no utilizarlo. Es un producto que se compra, otra paradoja, ¿no? Con la plena intención de no usarlo. Pero que si tuviera yo un siniestro o que si tuviera yo una necesidad de usarlo, pues que sepa que ahí claramente está el seguro. En la etapa de prerretiro, pues ya empezamos a ver que se consolida el patrimonio logrado a lo largo de toda mi vida y pues ya es tiempo de ir preparando pues esa última etapa de mi tiempo de vida productiva y caer en cuenta de que la vida va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque pues ya no estaré supeditado a los pagos de mi patrón, sino más bien con todo lo que pude haber ahorrado en mi fondo de pensiones o en mi cuenta individual de retiro, pues es lo único que tendré para hacerle frente a todas las obligaciones monetarias que tengo hoy en día. Entonces, creo que también el hablar con extrema franqueza y una franqueza ruda de que algún día llegarán esos momentos de vejez
y ya no falta tanto. En ese momento, pues también la liquidación de deudas es importante, la realización de proyectos pospuestos, creo que si no es ahora, seguramente no será nunca, eh, y que obviamente pues sigamos poniendo mucha atención a la parte de ahorro y a la protección que me generará mi inversión cuando me va a devaluar. Y llegaremos a la fase de los retirados, donde pues ahí ya se cosecha o se disfruta pues de todo ese patrimonio que se fue acumulando al paso del tiempo y que no solamente acumulé patrimonio, sino que seguramente como había un peso involucrado en un producto que no conocía del todo en aquel momento, en aquel día inicial de la operación, seguramente si continué con ese producto o servicio, voy a empezar a dar cuenta de las características más importantes y más elementales que tenga ese producto financiero. Por lo cual diríamos que cuando llegamos a esa etapa de retirados, pues contamos con un nivel de madurez financiera y que no necesariamente estoy hablando de un determinado número de dinero, pero sí con un nivel de madurez financiera que nos permitirá pues conseguir ese objetivo que decía la definición del audio, ¿no? El bienestar de la persona. Cuando llegamos a esa parte de retirados, aquí, de acuerdo con la ley, hasta este momento, estamos hablando de 1.250 semanas cotizadas o alrededor de los 65 años de edad. Y a partir de ese momento, pues saber que todos mis esfuerzos a lo largo de todo el tiempo de vida, pues se verán ampliamente recompensados debido a que tengo una cantidad para hacerle frente a esa última fase en la que voy a ingresar. Ahora, ahí están las diferentes decisiones financieras que en lo personal o desde el ámbito de las finanzas personales, pues tendrá que tomar cada persona de acuerdo a sus propias características cognitivas, económicas, de localización, etc. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de una gráfica, pues aquí vemos claramente que más o menos, en términos promedio, de 0 a 23 años somos costo. Seguimos siendo una inversión para nuestra familia, pero pues esa inversión tiene la intención de que reditúe y que reditúe para darle los recursos necesarios para que esta persona pueda mantenerse por sí misma y además de que pueda ser una especie de ejemplo contagioso para sus diferentes círculos sociales. De los años 23 al 35, pues llegamos a incrementos cada vez más altos en la parte de ingreso, pero donde vamos a conseguir nuestra graduación o el punto final de nuestra trayectoria es cuando lleguemos a la etapa de madurez profesional, que estadísticamente hablando es el nivel de sueldo más alto que tendré a lo largo de toda mi vida. Después la etapa del pre-retiro y obviamente la etapa del retiro, donde aquí la pongo como muy positiva, pues el hecho de que puede bajar muy marginalmente cuando esté retirado, pero también tenemos algunas historias de que puede bajar súbitamente o abruptamente debido a la mala gestión, al mal cuidado, a los excesos que he tenido a lo largo de esa juventud. Hablando en términos de conceptos, ¿qué conceptos le preocupan a esta persona transversalmente en su vida? Pues siempre el concepto de adquisición de activos es una variable pues que va a estar sobre la mesa para identificar si esta persona puede llegar a pues conseguir ese grado de satisfacción personal a través de la adquisición de activos. Vuelvo a mencionar, no necesariamente tendrás que estar pensando en comprarte un coche o comprando una casa, pero sí, obviamente, pues una cuenta de inversión es un activo. Entonces, que pudieras tener pues, una cantidad de activos, a lo mejor derivado en este sentido de actividades de inversión que te favorecen. Luego tenemos una preocupación por la educación, y yo diría, pues desde siempre hasta más o menos los 50 años de edad, donde me preocupa, pues, qué tantas nuevas competencias puedo ir adquiriendo de acuerdo a la actividad que realizo, y donde pues debo de estar pensando que sin duda es una inversión personal la parte de la educación, pero pues que esa inversión puede ser altamente cuantiosa.
Ahí es donde muchos nos hablan, pues que esta parte de la preocupación por la educación nos puede mantener en una situación de solvencia o liquidez, si estoy hablando en términos financieros, de el estatus que posee esta determinada persona. Si seguimos en esta cantidad de ideas que tiene esta persona en diferentes edades, llegamos a la etapa de que le importa la cobertura de riesgos o que le llama por sobremedida el hecho de adquirir contratos de aseguramiento. ¿Por qué? Porque si es una persona que se mueve, si es una persona que está pues en una constante labor, en una constante operación, pues los riesgos se maximizan. Y tener coberturas de riesgo o contratos de aseguramiento, pues me puede dejar tranquilo, incluso como dejó tranquilo al trapecista, para volverlo a intentar una, dos, tres veces, etcétera. Luego vienen los planes de ahorro e inversión, que aquí se dice que estos planes podrían comenzar más o menos por la edad de unos 25, 28 años de edad, pero idealmente, ¿en qué edad sería muy relevante que empezaras a soñar en una cuenta de ahorro o que empezaras a solicitar todos los lineamientos o requisitos para poder abrir una cuenta de inversión? En el caso de los planes de beneficios laborales, también nos permite identificar, pues, si un incremento al sueldo neto es lo que verdaderamente necesito o gozar de las prestaciones que me ofrece mi patrón. Ahí ya dependerá de la historia de cada uno de nosotros, pero sin duda esos planes de ahorro e inversión son relevantes. O hablando de los planes de beneficios laborales que nos otorga una empresa, también son ampliamente renovables. La preocupación tributaria viene desde la edad de los 35 años. ¿Por qué? Porque ya ahí duele un poco la parte del impuesto, porque pues es un poquito más de un tercio de todos los ingresos que yo recibo y donde obviamente lo que me deja como poder adquisitivo, pues ahora se enfrenta a un animal devastador llamado inflación y que obviamente pues esos planes de o esa preocupación tributaria abarca prácticamente todo el espectro entre madurez profesional y el prerretiro. Llegamos a la preocupación por el retiro, ojalá y sea no más allá de los 30 años, cuando verdaderamente nos preocupemos por el retiro y empecemos a abrir contratos de inversión y le empecemos a tomar importancias como este tipo de temas, etcétera, o realmente hasta más o menos como los 65 años de edad, donde empieza a perder de manera acelerada su importancia para la educación financiera de una determinada persona. Ahora, tratando de ir resumiendo en cuanto a los conceptos básicos de educación financiera, yo les pediría que lo vieran como una escalera, porque en los conceptos de educación financiera, el orden altera el producto. Y les voy a poner un ejemplo. En el ordenamiento más idóneo, más eficiente, pues el punto número 1 es que sepamos presupuestar. Y para saber presupuestar también tengo que saber establecer objetivos. Y para poder establecer objetivos necesito conocer de fondo las actividades que yo tengo o mi relación con otras entidades que existen. Y desde ese punto de vista creo que al final del día estamos observando que la parte de presupuestación pues es el primer elemento de educación financiera que debemos de tomar en cuenta. Luego viene el concepto del ahorro, donde el ahorro debería de ser como una parte proporcional del dinero que yo ingreso para que le puedan hacer frente a toda una cantidad de riesgos, a toda una cantidad de preocupaciones que pueda tener una persona. Es decir, el ahorro es algo que me sirve para poderle dar respuesta a contingencias que se pueden estar esperando. Ejemplo, se me ponchó una llanta, hay que comprar una llanta nueva, pues de mis ahorros. Ejemplo, creo que también puedo yo utilizar no solamente un ahorro abajo del colchón o en la mercancía, que lo más recomendable es que no esté en esos medios, sino en un medio oficial, en un medio bancario, en un medio bursátil, que me permita llevar a cabo pues esas actividades de ahorro. Ahora, si ustedes están esperando una determinada cifra que pudiera llegar a ser el concepto de ahorro, dicen los analistas que oscilaría entre los 20 y los 30% del sueldo neto de una persona
para poderle hacer frente a todos esos problemas que puede tener el futuro. Como punto número 3, presupuesto, ahorro y ahora inversión. La inversión, yo decía que es muy diferente que el ahorro, porque yo les pediría que imaginen de enfrente de ustedes a una alcancía de cochinito y también tienen su contrato de intermediación bursátil en el teléfono. Le invierten 1,000 pesos en el mismo segundo, en el mismo momento a cada uno de estos productos o servicios. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos la posibilidad de mantener el poder adquisitivo, sí, solo sí, medio una tasa de interés, o pues saber que dejar tanto dinero ocioso, por arriba del 35%, pues me podría traer otros problemas como no comenzar a invertir. Porque justo la inversión, cuarto tema, justo la inversión pues me habla de canalizar hacia actividades productivas fiables, confiables, diligentes, cuidadosas, de no solamente los recursos que adquiere y gestiona, incluyendo al ser humano, sino sobre todo porque la empresa seguramente tiene también una expectativa de crecimiento que lo va a lograr si solo si más inversionistas puedan invertir en esta entidad. Como punto número 5, pues ahí tenemos, o 4, ahí tenemos el concepto de financiarse o el uso de el crédito, de las tarjetas de crédito. Y fíjense, esto es a veces triste porque cuando hemos sido un poco descuidados, cuando hemos sido un poco olvidadizos con nuestras deudas, pues vemos que el siguiente financiamiento, para empezar, si me lo dan, deberá de ser un poquito más costoso que el anterior para poderle pagar estos servicios de crédito, ya sea a la banca o al propio mercado de valores. Luego viene un plan de retiro, donde está hablando de lo mismo, del concepto de inversión, pero ya en un foco más indirecto y más total de lo que significan las actividades comunes que se han hecho en este fenómeno pandémico. Y por último, plan de retiro, donde ese plan de retiro me va a dar la información necesaria para que yo pueda estar tranquilo en que ese futuro llegará, y obviamente pues yo pueda gozar de todas estas 1,250 semanas o 12, 18 años para poder ser joven en México, y que te puedas financiar pues adecuadamente y no con altas tasas de interés. En ese plan de retiro, pues creo que ahí se engloba muchas de nuestras decisiones en el pasado y donde podríamos tener ese determinado termómetro del cual es muy relevante que surge en los mercados financieros. Ahora, de esas 6 diferentes cajitas, presupuesto, ahorro, inversión, financiamiento, planes de retiro y otras instituciones por ahí que se me están yendo, pero que seguramente también son muy relevantes para el mercado, pues tiene que ver con algunas capacidades de cómo la gente pues va adquiriendo estos financiamientos en el mercado financiero. Ahora ya tenemos los qués, ya tenemos los cómo, pero ahora faltan los insumos. Los insumos provienen del análisis y el debate de las matemáticas financieras. ¿Qué es esto? No es más que reconocer un determinado porcentaje de rendimiento que va a ganar la emisora en la cual yo compro, o también por los resultados que está teniendo en este momento, saber que pues a lo mejor no tendremos la posibilidad de seguir invirtiendo. Llegamos a el punto en el cual los mercados financieros también son muy relevantes para estas decisiones. Pensar que hoy cómo se mueve la bolsa, hoy cómo se mueven las acciones en el mercado, no nos va a afectar porque no somos ni sus clientes, ni sus proveedores, ni el gobierno que está supeditado a estas características de rendimiento que puede tener la empresa. No, sino más bien, pues ahí lo que estamos observando es que gracias a que conoce un entorno, si tú quieres general, más no exacto, porque esta persona no se dedica a ese tipo de actividades. Entonces, en ese sentido, vemos que la información financiera, la educación financiera no tendría ese impacto que tiene hoy en día
si no existieran esos elementos que discernizan o difieren entre un proyecto y otro proyecto. El sistema contable también es clave para este proceso de decisión, porque no solamente nos permite revisar sus desempeños pasados, sino también tratar de identificar sus desempeños futuros. ¿Y de dónde se va a obtener esa información? Obviamente de los sistemas contables. El siguiente punto es, una vez que ya tengo toda mi información, que ya corroboré que es fidedigna, que ya puedo comenzar a hacer actividades que tienen que ver con la parte de inversión o de educación financiera en un amplio marco, pues ahora esa parte del mercado financiero sí puede agravar las relaciones o situaciones que tengo en este momento y saber pues, si sigue siendo una buena alternativa de inversión o no. Después, ya que hicimos el análisis, pues ahora viene lo más complicado, la síntesis. Y déjenme repasarlo a través de este ejemplo. Yo me siento muy capaz a que si tuviera un desarmador de cruz o recto, yo podría desarmar el coche, el motor de mi coche. Pero no me pidas volverlo a armar, porque ese ejercicio es un ejercicio de fusión y va a requerir otro tipo de temas para que tú identifiques, pues, quién tiene objetivos socialmente responsables y quién no tiene objetivos socialmente responsables dentro de este mercado. Entonces ya habíamos por ahí 6 diferentes escalones en el cual el financiamiento del crédito pues es tan importante como la inversión o el ahorro que hacemos en sociedad. Ahora, muy importante en el ámbito de la educación, creo que es la modificación o las nuevas creencias que podemos obtener del mercado para derrocar o quitar ideas falsas en el ámbito de, pues de que solamente personas con muchísimo capital o mucho dinero pueden llegar. Eso es un paradigma. Pensar que a lo mejor se pierde todo el valor de una acción en cuestión de horas, pues eso también es un supuesto. Pero desde ese punto de vista, lo que adoptamos son paradigmas o realidades desde la óptica del vendedor o del dueño para poder identificar si es un activo adecuado o no. ¿Por qué hago tanto hincapié en los paradigmas? Por lo siguiente. Bien, la parte de los paradigmas en el ámbito de los básicos de la educación financiera son muy elementales y desde ese punto de vista, pues tratando de ir concluyendo con la presentación, pues cuáles son esos básicos de educación financiera. Pues primero, identificar en qué momento de la vida estamos para tratar de profundizar en cierto tipo de conceptos o temas relevantes para nuestra formación. Y una vez bien identificado cómo estamos parados, pues hacer mención sobre cierto tipo de conceptos que nos pueden hacer mejor la vida y que de manera escalonada ya podamos ir identificando pues cómo se va a ir agregando esta parte de educación financiera básica. El escalón número 1 es la parte de cómo presupuestar adecuadamente, el 2 es ahorrar, el 3 es invertir, el 4 es el crédito o saber cómo poderme financiar, el 5 es pensar en nuestro plan de retiro y el 6 son todos los esquemas de aseguramiento o servicios de seguro que me permiten pues tener esa confianza
de que aunque tenga un percance en un futuro, pues yo pueda tomar las decisiones más adecuadas. Estas decisiones, pues sin duda alguna, deben de estar en función de insumos sencillos de adquirir, como la parte de la cuantificación o matemáticas financieras, la parte de los mercados financieros, la parte de identificar los diferentes sistemas contables que tengo a mi disposición, los análisis que puedo hacer de esa información y obviamente que me lleven a un estadio mucho mejor, y que siempre esté pensando pues en que esta formación básica de educación financiera tiene objetivos que me permite impactar positivamente a los círculos con los que yo convivo, mi familia, mis amigos, mis vecinos, y estos objetivos socialmente responsables, donde no solamente caen los objetivos financieros, sino también objetivos que tienen que ver con la parte ambiental, con la parte social, con la parte de el cuidado que damos de la salud, etcétera. Creo que al final del día también entra dentro de un elemento clave de la educación financiera básica. Bueno, pues yo quedo a sus órdenes en esta cápsula que tuvimos el día de hoy, y donde obviamente pues la intención era que ustedes pudieran identificar los beneficios que tendrían esos elementos básicos de la educación financiera. Entonces, pues quedo a tus órdenes, Jocelyn. Daniela Mezcua, ahora Gerardo, pero nos está mostrando las diapositivas, solo se ve la primera. ¿No? Hola, perdón, estaba de aquel lado. Ajá, ok. Sí, a ver, leo las preguntas. Esmeralda Zamudio pregunta, hay un paradigma que me dicen que si invierto en bolsa o cualquier institución puedo perder mi dinero. ¿Existe garantía al invertir en las instituciones bancarias? ¿Pagan poco rendimiento? Muy buena pregunta, Esmeralda, ¿no? Muy buena pregunta que estás haciendo, porque sin duda es un paradigma o es una falsa idea en la cual, pues, el hecho de en este mercado no es ganas todo o pierdes todo, eso es falso. Es un mercado en el cual, dependiendo el tipo de instrumento en el cual estés participando, puedes tener los menores riesgos que existen en el mercado, como por ejemplo los instrumentos de deuda, los bonos. Estoy hablando, a lo mejor en mi cabeza estoy pensando en el certificado de la tesorería de la Federación, el CETE, y obviamente pues ahí tenemos los menores riesgos posibles. No quisiera decir riesgo cero, pero prácticamente. Ahora, sé que hace referencia al caso de las acciones. En el caso de las acciones, sin duda son instrumentos de renta variable, pero al final del día, estos instrumentos de renta variable, tú puedes poner órdenes máximas de pérdida esperada, y que en la jerga se les llaman órdenes de alto de pérdidas o stop loss, donde dependiendo de cómo se haya movido ese activo en el histórico, pues tú puedes identificar un determinado nivel de pérdida que estás dispuesto o dispuesta a correr con esos niveles de riesgo. Pero eso tú lo defines. Tú lo defines en el sentido de decir, pues yo estoy dispuesto, ejemplo, ¿no?, a arriesgar 5% de mi capital por ir por un 10% mayor de rendimiento. O habrá algunas otras personas que sean menos aversos al riesgo, que digan, no, yo voy por una probabilidad de perder 15% de mi capital, pero voy en la búsqueda de un 25% de rendimiento. Entonces creo que esta parte de el grado de riesgo
tú lo decides. Ahora, sé que para poder poner ese límite en la mejor posición, pues sí sería muy importante que conocieras cómo se ha venido comportando ese activo, cuáles son los objetivos que tú tienes, qué tan cómoda o no te sientes con un instrumento riesgoso en el mercado o no, porque la inversión no tiene sentido si te va a hacer sufrir. O sea, tú tienes que idear y confeccionar un portafolio que te satisfaga, que te sientas tranquila, que te puedas ir a dormir todos los días sabiendo que el día de mañana te vas a despertar con 0 pesos. No, sino sabiendo que ese portafolio que tú tienes se va incrementando día con día de acuerdo a la selección de activos que hiciste en esa cartera de inversión. Entonces, solamente para recalcar, eh, se gana o se pierde en el casino. Y aquí estamos hablando de inversiones. Exacto. Jorge Moreno nos pregunta, ¿es conveniente que los ahorros que se generen, así como los remanentes del flujo de efectivo de ingresos personales, se inviertan en una caja de ahorros? Yo creo que Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge Moreno, perdón. Gracias, Jorge. Gracias. Sí, Jorge, o sea, creo que es conveniente que comencemos con el cochinito, ¿no? Con la alcancía. Pero también algo que nos motive a iniciar la parte del ahorro será muy conveniente. Pero tú solo te vas a ir dando cuenta, te vas a ir percatando que pueden existir otros instrumentos, otras formas de invertir, algunas plataformas que tendrás a tu disposición, más cómodas, que se adecúen a tu forma de ser, a tu estilo, pues que te lleguen las notificaciones. No sé, aquí ya va a depender mucho pues del tipo de cliente que seas, y ahí te darás cuenta de que pues a lo mejor habrá sociedades de inversión, a lo mejor habrá plataformas tecnológicas pues que te hacen sentir muy cómodo y que son mejor en el ámbito de rendimientos, son mejor en el ámbito de costos y son mejor en el ámbito de servicios, y ya podrás comparar. O sea, por eso yo decía, el consumo inteligente, y el consumo inteligente tiene que ver con la comparación. Estoy pensando, lo dudo, pero vamos a poner el ejemplo. No hay ningún instrumento ni ninguna otra forma que me sienta más satisfecho que la caja de ahorro. Sigue en tu caja de ahorro. Seguramente conforme vayas identificando todas las alternativas que tienes a tu disposición, te irás dando cuenta de que existen otros elementos probablemente mejores. Muchas gracias. Paul Tagia, no sé si se pronuncia bien, nos comenta, si le podrías dar tu opinión, por favor, de los planes de retiro personales y a qué edad es prudente comenzar a adquirirlos. ¿A qué edad? Hoy hay planes de retiro, o no sé si tú ya tienes la bendición de ser papá o no, o estás en idea de tener hijos, pero hoy tus hijos ya pueden tener, los chiquitos, ya pueden tener su Afore, bajo ciertas características, ¿no? O sea, primero el titular es el papá y obviamente pues el beneficiario es el niño. Después, cuando llega una edad más o menos como de 15 años, ya el titular es el niño. Pero fíjate la importancia, o sea, la Afore generalmente está ubicada para cuando yo comienzo a trabajar, y no es cierto, o sea, podría tenerla desde mucho tiempo antes. Déjame tocar un punto. Cuando hablamos de matemáticas financieras, todos ustedes ubicarán que las matemáticas financieras contemplan 3 elementos clave: la tasa, el monto y el tiempo. Y lo que ha arrojado como resultado diferentes análisis financieros de una persona que es rica y una persona que no lo es, no tiene que ver con el monto con el cual inició su inversión, no tiene que ver con la tasa a la cual está sujeta su inversión,
pero sí hay una correlación muy alta con el tiempo que ha venido invirtiendo esa persona. Contestando a tu pregunta, oye, ¿es conveniente empezar a tener planes de retiro jóvenes? Convenientísimo. Y es más, ojalá que un joven, yo sé que se va a oír como profe regañón, ¿no? Pero ojalá y un joven comience a ponerse serio con qué va a hacer después de 35 años de vida productiva que tiene por delante, porque aconséjenle que esa libertad financiera cuando esté en edad de retiro no va a estar en función de la cantidad de hijos que tenga. Al contrario, puede ser peor, sino más bien de cómo fue acumulando su patrimonio al paso del tiempo. Y si lo puede hacer desde muy, muy joven o incluso niños, mucho mejor. Muchas gracias. Déjame ver una... Bueno, pues se nos acaba de terminar el tiempo. Esta sesión sí está muy sobre tiempo. Les pido una disculpa. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario. Nos quedaron un par de preguntas por contestar. No se preocupen, se las vamos a hacer llegar a sus correos con la respuesta ya de la pregunta que falte. Y bueno, Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, tus exposiciones nos encantan a todos. Bienvenido, esta es tu casa. Gracias, gracias. Yo encantado de estar contigo como siempre, tu calidez humana y gracias a Actinver, o sea, que abra estos sitios siempre es algo muy reconfortante y felicitarlos por la labor que hacen y a todos los que nos acompañaron, gracias en verdad y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, espero yo también que nos vemos muy, muy pronto. Bueno, pues que tengan todos una excelente tarde y éxito en todo lo que hagan y en el reto también, sobre todo. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.